Buenos días, colegas, buenos días, profesores. Antes que nada me presento, soy Mariana Cancián, referente de física del equipo curricular de la Dirección de Nivel Secundario del Chaco. Por problemas personales, familiares, no voy a poder estar presente en esta oportunidad en la recorrida de Nueva Pompeya, Castelli y Sáenz Peña. Por lo tanto, le tengo que dar una ayudita a Loreley mandándole las indicaciones exclusivas de la física. En los otros aspectos del trabajo, los diseños curriculares, bueno, ella va a estar trabajando con la gente de química y de física. Entonces, antes que nada, decirles que, bueno, que fueron convocados para ser parte de la construcción del diseño curricular de la formación general del ciclo orientado. En el material que va en el PEN van a tener 3 recursos de soporte para tratar de aclarar bien la estructura de la actual escuela secundaria, en donde van a poder visualizar que tenemos por un lado el ciclo básico, por el otro lado el ciclo orientado, y dentro del ciclo orientado tienen una fracción que es el campo de formación general del ciclo orientado. Y aparte, el específico. Por este campo de formación general es que todo estudiante, sea de ciencias naturales, ciencias sociales, las orientaciones que elijan, van a tener que dar esos contenidos, esos saberes de física. Por lo tanto, el currículum que estamos tratando de cerrar es el currículum con el que se va a regir ese grupo de estudiantes, o sea, todos los estudiantes de la escuela secundaria chaqueña, independientemente de la orientación. Previa a esta visita ya estuvimos en Las Breñas y en General Pinedo. El mecanismo de este trabajo de elaboración del currículum consta en leer un documento preliminar que fue escrito, en donde a medida que vamos transitando por las distintas localidades, ustedes, los profesores convocados, van haciendo sus aportes y modificando. De manera tal que en la próxima localidad, en el próximo encuentro, ya esa localidad recibe los aportes que han ido haciendo los distintos colegas de las distintas regionales. Acá les envío también los aportes realizados por los docentes mencionados anteriormente. Van a tener que elegir un referente, dejar asentados todos los datos, tienen un Word en el PEN, que está dentro de actividad 1 mañana, abren ese Word y van a tener las actividades y van a tener un formato de cómo tienen que completar los datos. Generalmente en física siempre somos muy pocos. En Las Breñas eran 4 docentes y en General Pinedo fueron 3 docentes. No sé cuántos serán en Pompeya, Castelli y Sáenz Peña. Pero por los pocos que somos, aparte de elegir un referente, yo suelo tomar los datos de todos los que integran la mesa de discusión. Los mismos datos que me mandan del referente, necesitaría de todos los integrantes de la mesa. Bueno, las preguntas. ¿Por qué los cambios en los NAP? Bueno, en física han habido cambios bastante grandes en lo que es la física de la escuela secundaria. ¿A qué se debe esto? Habitualmente y hasta el momento venimos enseñando exclusivamente física clásica en las escuelas. A raíz de la necesidad de profesores de física, de ingenieros y de poder entender lo que nos rodea hoy en día, que es la tecnología con la que estamos nosotros hoy vinculados, las computadoras, los microondas, los teléfonos celulares, los plasmas,
los GPS, absolutamente todo lo que nos está agilizando la vida de hoy, se relaciona con una física, con leyes de la física que no se explican a través de la física clásica. Por lo tanto, es imprescindible que el estudiante salga con nociones básicas de las leyes que rigen el funcionamiento de estas tecnologías. Entonces, básicamente nosotros tenemos que la física clásica responde a los hechos que nosotros podemos medir en la escala meso, en la escala en la que estamos. Yo puedo calcular la velocidad de un auto, el tiempo que tarda en caer un objeto, la variación de temperatura, todo medido y con un determinado referente. Y en la escala que yo percibo, con los tiempos que yo me manejo en esta escala, que es la escala meso. Pero todas estas leyes, y las leyes newtonianas, que rigen la física clásica, tienen sus crisis o sus fallas en la escala micro y en la escala macro. Por lo tanto, debemos incorporar en la enseñanza de la escuela secundaria la física en escala micro, la física cuántica, y la física en la escala macro, con nociones de la teoría de la relatividad. Uy, 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 me agarro la cabeza. Lo que ha pasado en General Pinedo y en Las Breñas, en la desesperación, es más, me dijeron, pero nosotros somos profesores de física clásica. Entonces, el tema es el temor de tener que incorporar nuevos conceptos, nuevas leyes, nuevos razonamientos para ser transmitido a los estudiantes de la escuela secundaria. Paralelamente, en la provincia se acaba de lanzar el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales. Este proyecto del fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales tiene como objetivo fortalecer a la totalidad de los docentes de física, química y biología de la provincia del Chaco. Estamos hablando de un universo aproximadamente de 800 docentes. En esta primera instancia fueron convocados alrededor de 100 docentes, por lo que va a formar parte de la primera corte del fortalecimiento. Y va a haber una segunda corte para el año 2015 con 350 docentes más o menos, y otra corte con un número similar 2016. Con respecto al PowerPoint, que dice selección de contenidos con fondo, ese es el título. Tienen una primera imagen en donde se visualiza un esquema del mundo, de la Tierra, en donde están numeradas las distintas ramas de la física. Ustedes ahí podrán ver que nosotros hasta el momento en la escuela secundaria abarcábamos la rama de la física que habla de la electricidad, del magnetismo, de la mecánica, de la estática, algo de electromagnetismo, y hasta ahí quedábamos. Por lo tanto, nos queda por fuera, o sea, sin abordar, la rama de la física que trata la acústica, la física nuclear, la mecánica cuántica, la física molecular y la geofísica. O sea que con esta mirada es con la que se tienen que leer los nuevos NAP del campo de formación general del ciclo orientado. Una segunda diapositiva está lo que se venía trabajando, lo que había sido el boom hasta el año 1900. Pensemos que ya estamos en el 2014, por lo tanto lo de física moderna ya no es tan moderna, tiene más de 100 años. Entonces teníamos la mecánica, la física newtoniana, o para hablar de la mecánica, teníamos la gravitación universal y el electromagnetismo de Maxwell. Luego de acá, con los aportes de Einstein,
es que empezamos con esta crisis con la física clásica. No quiere decir que, le repito, o sea, todos sabemos, la física clásica sigue manteniéndose con sus leyes y tiene su aplicación en cierta dimensión, ¿no es cierto? Pero para explicar otros hechos físicos necesitamos recurrir a las leyes que rigen en las otras dos dimensiones de las que hablamos anteriormente. Bueno, luego hay solamente una publicación en donde habla de hace cuánto que ya tenemos la teoría de la relatividad de Einstein. La siguiente diapositiva es un cuadro, un mapa conceptual en donde tenemos las distintas temáticas que podemos abarcar desde la física clásica, contemporánea y moderna. La siguiente también, ya aclarando algunos de los contenidos que solemos trabajar, como para graficarnos que todos estos contenidos que nosotros intentamos recurrentemente colocar en la escuela secundaria ya son trabajados en el ciclo básico. O sea, que se vaya a cambiar la física del ciclo orientado no quiere decir que dejemos de dar temas tan importantes como consideramos los que tratamos a través de la física clásica. Luego hay una comparación en donde hay el ejemplo de la física newtoniana con la manzana y el peso, y por otro lado el comienzo el concepto de la curvatura del espacio, en donde, propuesta por la teoría de la relatividad de Einstein, en donde si no fuera gracias a estos descubrimientos, en donde con estas leyes los GPS hacen una traducción y pueden corregir la diferencia creada por la curvatura del espacio. O sea, estos temas, estas leyes, estas fórmulas, estos conceptos adquiridos permiten que hoy estemos contando con GPS con una ubicación exacta en lugar de darnos una diferencia de 15 kilómetros como sería sin considerar estas teorías modernas. La siguiente filmina que habla de una comparación entre los aspectos, los parámetros con que se rige la física clásica y con que se rige la física cuántica. Luego, solamente para charlar un poquito y volver a que la física es una sola, nada más que tenemos que ver con qué leyes nos estamos basando. Por eso tenemos una misma ley para todos los cielos y para la tierra. Y Einstein dice, siempre una misma ley, pero en el universo se ven cosas que en la Tierra no. En la próxima diapositiva van a ver un simulacro de espectro electromagnético, en donde la intención de mostrar este slide es mostrarle que nosotros estábamos trabajando siempre con longitudes de onda que van desde las longitudes de radio hasta los rayos gamma, pero que ahora necesitamos extendernos un poquito más y llegar, por ejemplo, hasta la longitud de onda de Planck, aunque hablar de Planck no estaría dentro de la escuela secundaria, pero sí llegar por lo menos hasta la longitud de onda de los quarks. Y mientras que para el otro lado, para la parte más grande de longitud de onda, podríamos hablar de longitudes grandes como el universo. Esto trajo también que la gente de química tuviera que modificar su manera de dar a entender la estructura atómica, porque ahí surge, y bueno, profe, pero si nosotros tenemos que todos los protones, o sea, que las cargas positivas se repelen, ¿cómo tenemos los protones dentro del núcleo todos juntos? Entonces, como nosotros tenemos que trabajar en las subpartículas de las partículas subatómicas para trabajar la física cuántica, la gente de química, los profes, los colegas de química, van a tener que trabajar también esas partículas que van a dar respuestas a por qué pueden estar todos los protones juntos dentro de un núcleo. Y a la vez nos van a hacer de soporte para que nosotros podamos trabajar
la física cuántica. Bueno, luego tienen otro slide en donde se ve por ahí las distintas medidas con el paralelismo de los distintos cuerpos o recursos que nosotros ocupamos para explicar la física. La tranquilidad que les quiero transmitir es quien esté en duda sobre la capacidad disciplinar para abordar estos contenidos para determinados saberes que plantean los NAP, tenemos el tiempo y se va a hacer la capacitación necesaria, que ya se lanzó y que de acá al 2016 estamos todos fortalecidos. Yo hago hincapié sobre esto porque fueron las preguntas y la inquietud que pude absorber en las visitas en General Pinedo y en Las Breñas. Entonces, por eso, como no estoy presente con ustedes, quiero resaltar que el resto de los colegas me ha presentado ese inconveniente, esa duda, ese temor sobre si ellos no han dado mucho de este tipo de física y tienen miedo de poder transmitirlo. Va a haber un acompañamiento y una capacitación para poder implementar estos temas en el aula con secuencias didácticas, con simuladores, con muchos recursos, con prácticas. O sea, la capacitación lleva 8 meses continuos, con un soporte de aula virtual, con permanente conexión entre los tutores, los capacitadores y entre sí, entre los distintos docentes que ya están trabajando en estos temas. Así que en ese sentido quiero transmitirle tranquilidad porque eso está todo contemplado, el acompañamiento para la implementación de estos nuevos NAP en la escuela secundaria. Siguiendo con el PowerPoint, luego está una filmina del universo en donde se ven más o menos qué contenidos se tratan desde cada una de las ramas, radiaciones, espacio-tiempo, foto ilustrativa de la curvatura del espacio. Luego tenemos una filmina en donde tenemos que en el mundo clásico hablamos de los hechos de las partículas o los hechos de las ondas, mientras que el mundo cuántico nos va a exigir visualizar los hechos con la dualidad onda-partícula, en donde algo va como partícula y otra cosa va como onda. O sea, esa es la visión para clarificar el mundo clásico del mundo cuántico. Luego tenemos una filmina con todo lo que sea física cuántica. Luego tenemos una filmina con la fórmula de la constante de Planck. Luego tenemos otra con las escalas cuánticas en tamaño, en proporciones. Una integradora con los efectos fotoeléctricos, en donde la intención era poder relacionar qué injerencia tiene la frecuencia para que pueda haber corriente y energía para que circulen, para que se liberen partículas, ¿no es cierto? Luego una explicación de la física cuántica y luego empieza ya la explicación de cómo llegamos a estos contenidos sugeridos para trabajar los diferentes NAP. Para esto es necesario hacerles una aclaración. En el año 2012 se elaboraron los NAP a nivel federal. ¿Qué quiere decir a nivel federal? Que cada provincia seleccionó por currículum un referente de cada disciplina, quienes se juntaron en Buenos Aires y empezaron a debatir sobre la elaboración de los nuevos NAP. En esa comisión federal, en donde había 23 integrantes, se armó otra subcomisión, una subcomisión de escritura de los NAP, otra subcomisión de lectura crítica de los NAP, otra subcomisión de aportes metodológicos de los NAP, y así se fue trabajando de manera virtual y otras veces presencial hasta que se llegó a un consenso. Estos NAP trabajados de manera federal luego fueron aprobados por el Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, los NAP no tienen discusión, y precisamente
lo que se había planteado para la elaboración de estos nuevos NAP es lo que hablamos anteriormente sobre la necesidad de trabajar determinados contenidos y determinados saberes de física a través de otros contenidos en la escuela secundaria. O sea que todo chico que pasa, todo estudiante que pasa por la escuela secundaria no puede salir desconociendo ninguno de los tres tipos de física que tenemos hasta el momento. Así fue que se llegó a los nuevos NAP, y con relación a los aportes que realizaron las escuelas, hubo un gran porcentaje que no mandó aportes sobre física. Hay un gran porcentaje que mandó mezclados contenidos de física clásica. Por eso es que me viene la necesidad de tratar de hacer una aclaración sobre la diferencia entre las distintas físicas y las diferentes leyes que rigen. A eso se debió la necesidad de hacer este PowerPoint y estas aclaraciones previamente. Hay mucha gente que estará al tanto y mucha gente que seguramente ahí en el grupo que estén trabajando podrá ser de referente o coordinador de la reunión, quien tenga mayores conocimientos sobre estas temáticas, para poder ayudar a los profesores que manifiestan que no tienen tanto conocimiento o han olvidado ya la manera de abordar, ya que todos somos profesores en física y todos alguna vez transcurrimos estos temas, estos contenidos, pero muchas veces uno, después de muchos años de no volverlos a tomar, o mejor dicho, cuando uno ya está muy habituado a trabajar determinados contenidos, que nos vengan a modificar o tratar de empezar a preparar de nuevo otro tipo de clases, ya estamos con otras metodologías, y bueno, por ahí tenemos cierta resistencia, pero bueno, eso es con lo que respecta al trabajo que harán para elaborar, relacionar los contenidos en clave de aprendizaje para trabajar los nuevos NAP. Por otro lado, dentro del material, que me gustaría que antes de empezar a trabajar con los contenidos, miren un videíto que les puse de 10 minutos, que son los 10 inventos de Volver al Futuro que se hicieron realidad, como para visualizar, sobre todo en las fechas que habla el video, para visualizar la gran necesidad que tenemos realmente de trabajar estas leyes en esta escuela secundaria, que es un derecho que el estudiante tiene, de que nosotros le demos todas las opciones, que nosotros le demos todo lo que el estudiante de hoy en día tiene que saber. Porque si nosotros dejamos afuera estos contenidos, ya estamos limitando la posibilidad que pueda, por lo menos en gran medida, ¿no es cierto?, pero estamos limitando la posibilidad de que como ciudadano pueda tomar una postura crítica ante, por ejemplo, la instalación de un reactor nuclear en la provincia, que tenga idea de que por qué conviene, por qué no, o por qué conviene, pero mientras que se tomen determinados recaudos, que no, el concepto de tomar estas temáticas no es que se le explique el modelo, el plano de un reactor nuclear en lo más mínimo, sino que es todo con una visión ciudadana, una visión crítica, sí, en determinadas cuestiones físicas en donde uno puede explicar el funcionamiento, pero no de estructuras, de funcionamiento rígido, arduo, diagrama, sino más bien en el mecanismo, en los fundamentos y en todo su abordaje político, económico, todos los aspectos como ciudadano que puede llegar a necesitar un egresado de nuestra escuela secundaria.
una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención, solamente el 5% de los egresados de nuestras escuelas terminan un estudio universitario. Por lo tanto, ahí está también el hincapié en crear ciudadanos. Antes la escuela secundaria tenía una mirada de ser el nexo entre, por eso era escuela media y la universidad. Hoy tenemos escuela secundaria obligatoria, y tenemos que reforzar también el espíritu ciudadano para el 95% de nuestros estudiantes restantes. Hoy tenemos que mantener a la totalidad de los alumnos que ingresan a primer año, va a ser la totalidad de los alumnos que tienen que egresar. Y si no egresan, tenemos que decir por qué no egresaron, a qué otro colegio fueron. Porque hoy tenemos la escuela secundaria obligatoria. Para eso hay toda una política educativa que no es caer en el facilismo, sino que tenemos plan mejora, tenemos profesores tutores, tenemos escuelas hospitalarias, tenemos un montón de modalidades que ya lo habrán mencionado en los PowerPoint vistos esta mañana, en los PowerPoint vistos en el recorrido de los NAP, ahí lo tienen también en el PEN. Hay un montón de refuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación para acompañar a las escuelas que son ahora responsables de mantener al estudiante que ingresa, hasta acompañarlos en todo el transcurso hasta su egreso en el quinto año. Bueno, entonces para ir resumiendo, les tengo que confesar que me es muy difícil hablarlo sin mirarlo a los ojos, pero bueno, a esta altura ustedes ya estarán trabajando y yo estaré pasando por un momento muy difícil que define la vida de mi padre, así que les vuelvo a pedir disculpas por no estar presente, pero es algo que no podía suspender. Espero que el material que les estoy enviando les haga lo más llevadero posible y les sea de utilidad. Confío en todo el equipo técnico que está yendo para allá y que, bueno, que ya está ahí con ustedes, y que va a saber responder sus inquietudes o encontrar la manera para que ustedes puedan realizar su trabajo. Esto es un verdadero trabajo en equipo. En las otras localidades he mostrado que en esta misma computadora que estuvo acá todo el tiempo, tengo los aportes que cada uno de ustedes y de sus instituciones, de las instituciones de todo el Chaco, ha hecho, ha devuelto cuando se ha solicitado, cuyo resumen ustedes lo van a trabajar ahora, o sea que acá no hay nada cocinado, lo que ustedes realmente se está pidiendo que hagamos un currículum en conjunto. Nosotros también estamos frente al aula, al igual que ustedes, y creo que el currículum tiene que salir de la gente que conoce su contexto, conoce su realidad, las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Por eso no se hace atrás de un escritorio y se hace en terreno, visitando cada una de las regiones. Para ir terminando, ir despidiéndome, quiero clarificar, porque soy de mezclar, empezar a hablar de una cosa y seguir con otra. En el material enviado, entonces, ustedes van a tener un documento que diga actividad 1 mañana. En esa actividad 1 mañana tienen que elegir al seleccionar un referente y colocar todos los datos, que está bien guiado en un documento Word. Luego de completar el referente, tendrían que iniciar la lectura sugerida, que uno lea en voz alta y se vayan turnando para no cansarse, del documento recorrida curricular física. Un Word que dice documento recorrida curricular física. Ese documento ya presenta las modificaciones que hicieron las localidades anteriores.
les sugiero que seleccionen un color diferente ustedes, coloquen, trabajen sobre ese documento y coloquen tal color es Nueva Pompeya, tal color Castelli, tal color Sáenz Peña. Y todo lo que ustedes sugieran modificar lo vayan haciendo con un color para poder transmitir a las otras localidades cuáles fueron los aportes de ustedes. Esta misma manera de trabajar con el documento de recorrida curricular, eligiendo un color y poniendo a quien corresponde, van a tener cuando elaboren las correcciones de las propuestas de saberes y contenidos a trabajar para los NAP, que está en su documento, para trabajar en su otro documento que es para trabajar a la tarde. Entonces, actividad de mañana, elegir el referente y hacer una lectura, crítica, corrección del documento que dice recorrida curricular física. Mirar los PowerPoint de orientaciones y marcos de referencia, que los de recorrido desde NAP a diseños curriculares, y creo que y los de NAP y marcos de referencia de áreas curriculares, que eso creo que lo van a hacer en conjunto con física, con química, química y biología, que va a estar Loreley, gracias Loreley, haciéndose cargo de todo, entonces a la mañana elegir el referente, analizar los PowerPoint para centrarse bien en la estructura de la nueva escuela secundaria chaqueña, cómo llegamos a este momento, cómo fue el camino de los NAP, el diseño curricular, y a dónde termina, qué sigue luego de los diseños curriculares, las instancias que va a tener la elaboración de este diseño curricular. Luego espero que almuercen rico, y luego del almuerzo entonces tienen la actividad 2 tarde. La actividad por la tarde consiste, ni bien ingresan, mirar el videíto ese de 10 minutos, así se les pasa un poco el sueño de la siesta, y ahí sí abren saberes y contenidos a trabajar, que es donde tenemos la explicación de cómo llegamos a los contenidos propuestos. O sea, yo lo único que hice fue descartar los contenidos que no iban, que les pongo como ejemplo, que no iban porque eran exclusivamente de física clásica. Yo, para sistematizar los aportes de ustedes, hice 4 documentos. Uno que eran física clásica, otro que decía no mandaron nada de física, o sea que no había habido ningún aporte de física. Otro que decía todo en la misma bolsa, o sea, mezclaron física cuántica, clásica y relatividad, ¿no es cierto? Y otro que dice para analizar. Todo lo para analizar es lo que yo les envío a ustedes y pongo ahora en sus manos para que ustedes analicen. No quiere decir que deba ir todo, tienen ustedes, con el criterio y con la explicación que hagan, por qué sacan o por qué colocan. Nunca podemos tener menos núcleos de aprendizaje que los propuestos por los NAP, pero sí podemos tener más. Otra acotación: nosotros en los NAP de física no tenemos ejes, ni tampoco tenemos un orden. Esos NAP no tienen orden ni tienen eje. ¿Por qué? Porque son aprendizajes. Y hay un contenido que puede atravesar diferentes NAP. O sea que con un contenido nosotros podemos trabajar más de un NAP. Cuando ustedes ya vayan comparando, lo van a ir visualizando. No tienen orden, pueden hacer uno, primero el otro. Así que, y toda duda que ustedes se les plantee, la escriben, la sientan, que después veré la manera con sus correos de responder o tratar de aclarar o preguntar a quien sea necesario para aclarar sus dudas. Creo que no me estoy olvidando de nada. La próxima instancia nos conoceremos y buena jornada de trabajo a todos.